Saludos, sean bienvenidos a este tercer tutorial de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Mi nombre es Claudio Intimaite Escalante y en esta oportunidad realizaremos una revisión sobre la herramienta conocida como GradePro, que nos ayuda en parte del proceso de síntesis de evidencias. Recapitulando con lo que hemos visto en la guía Prisma, dentro del proceso de desarrollo de una revisión sistemática y metaanálisis, debemos de también enfocar, además del desarrollo de una pregunta de investigación y la búsqueda de evidencias científicas, también el proceso con el cual vamos a hacer una síntesis e incluso una evaluación de la certeza de evidencia. Para esto, dentro de los procesos de síntesis podemos enfocarnos en una evaluación cualitativa de las evidencias y detallarlas de una manera descriptiva mediante este tipo de tablas, donde enfocamos en un listado simple características como el autor, el año y el país donde han sido publicados el artículo científico, descripción sobre la población y el número de participantes, el desenlace abordado por el estudio y los hallazgos en cada uno de estos artículos incluidos en la revisión sistemática. En muchas ocasiones los procesos de síntesis de evidencias en una revisión sistemática pueden culminar en este proceso de síntesis cualitativo, debido a la heterogeneidad que puede existir entre los diversos estudios incluidos para nuestra revisión, ya sea por la variedad en cuanto a la población incluida, a la metodología empleada o incluso al enfoque o al análisis utilizado para el mismo, haciendo en algunos contextos imposible el hecho de poder comparar las formas o los estudios que justamente hemos identificado. Sin embargo, yendo un paso más adelante, en muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis podemos encontrar algo conocido como las tablas SOF o las tablas Sumario Finding o resumen de hallazgos, las cuales nos permiten establecer más que los desenlaces, las medidas de efecto y detalles sobre la población evaluada, el nivel de certeza de evidencia de las conclusiones o respuestas que se brindan en las revisiones sistemáticas y metaanálisis desarrollados. Y más que simplemente brindar un comentario o detalles generales sobre las conclusiones, nos permite establecer la certeza de la evidencia en alta, moderada, baja y muy baja, y esto se basa en diversos criterios que justamente vamos a explicar a continuación. Para esto debemos de remontarnos a conceptos muy importantes dentro de investigación científica, como lo son los criterios de causalidad de Branford y Hill, los cuales nos permiten, mediante diversas fuentes de evidencia, dar una mayor consistencia a una relación causal que estemos evaluando. Así podemos establecer la relación causa-efecto entre determinados medicamentos y un efecto específico, como en este caso puede ser el medicamento A versus el medicamento B para prevenir la muerte por COVID-19. Uno de los primeros criterios de causalidad de Branford y Hill que podemos encontrar es la fuerza de asociación, que hace referencia a la medida de asociación o medida de efecto que se está evaluando en un estudio. De esta manera podemos encontrar cómo el medicamento B en comparación del medicamento A reduce en mayor medida las posibilidades de presentar una muerte por COVID-19. En este caso, simplemente al comparar esta medida de efecto conocida como odds ratio, podríamos tener cierta evidencia que nos permita seleccionar un medicamento sobre otro. Sin embargo, también existen otros criterios que debemos considerar, y es que otro de los criterios de causalidad muy importantes es la especificidad, ya que en algunas ocasiones, al evaluar una relación causal, también debemos considerar los contextos en los cuales estos justamente desarrollan esta relación, ya que el medicamento A puede tener una mayor especificidad para un tipo de pacientes determinados, como lo pueden ser los pacientes hospitalizados, mientras que el medicamento B puede tener un mejor rendimiento para aquellos pacientes que están recibiendo oxígeno. De esta manera podemos notar cómo diferentes intervenciones actúan mejor o tienen un desempeño en contextos específicos, también planteándolos las diferencias que pueden existir entre las mismas. Asimismo, tenemos distintas fuentes de evidencias como puede ser la plausibilidad biológica, la consistencia, la coherencia y la analogía, que hacen referencia principalmente al conocimiento científico vigente que va a respaldar la relación causal que estamos explorando. Así, el conocimiento sobre medicamentos similares a los que estamos explorando en este estudio nos va a permitir explicar de mejor manera la relación causal que hemos encontrado en cuanto a cómo el medicamento A o el medicamento B previene la muerte por COVID-19 en contextos específicos. También tenemos como criterios de causalidad la dosis-respuesta, la temporalidad y la evidencia experimental, criterios que van a ser abordados en las distintas fases para el desarrollo de una intervención en salud. Así, podemos encontrar que la temporalidad simplemente hace referencia a cómo la causa o la intervención va a estar antes del efecto evaluado,
mientras que la dosis respuesta hace referencia a cómo en algunas ocasiones, más allá de la diferencia individual entre cada medicamento, el hecho de poder brindar una mayor o menor cantidad de los mismos va a tener distintas medidas de efecto. De esta manera podemos establecer una dosis determinada para una respuesta específica y así determinar un régimen de tratamiento específico y seleccionar el mejor medicamento para un desenlace específico. De esta manera encontramos cómo los diversos criterios de causalidad de Branford y Hill hacen referencia a distintas fuentes de evidencia, siendo la evidencia estadística, la evidencia contextual, la evidencia científica y la evidencia experimental, teniendo en cuenta que la evidencia estadística es uno de los componentes importantes dentro de la evaluación de una relación causal. Por ello, dentro del sistema de evaluación de los niveles de evidencia de grade, el hecho de abordar la medida de efecto es un componente muy importante. Y es que este sistema grade para la síntesis de evidencia nos ayuda en la evaluación de la calidad de la evidencia reportada en los artículos científicos. Así, tenemos condiciones que disminuyen el nivel de evidencia, como lo pueden ser las limitaciones en el desarrollo de los estudios, la inconsistencia en los resultados, la incertidumbre sobre la evidencia, ya sea porque no se abordaron distintos sesgos en los estudios, la imprecisión en las medidas de efecto por la amplitud de los intervalos de confianza y algo también que vamos a proceder a explicar, que es el sesgo de publicación o notificación. Por el contrario, también tenemos contextos que aumentan el nivel de evidencia y hacen principalmente referencia a la medida de efecto, a la gradiente de dosis-respuesta si es que contamos con reportes sobre ello, y también la evaluación de factores de confusión que han sido adecuadamente abordados en distintos estudios. Ahora, en cuanto al concepto de sesgo de publicación, que puede ser algo novedoso, existen formas de evaluación más específicas como lo son el funnel plot o gráfico de embudo. Y es que el sesgo de publicación nos permite evidenciar un contexto en el cual existe una tendencia a publicar en mayor medida aquellos estudios que reportan resultados a favor de una intervención en comparación de aquellos estudios que reportan resultados negativos sobre una intervención. De esta manera, se nos establece que en una revisión sistemática deberíamos incluir en igual medida aquellos estudios que reportan resultados favorables como negativos sobre una intervención. Y en el gráfico de embudo se evalúa justamente este aspecto, ya que se tiene la distribución de la medida de asociación, tanto a favor como en contra de la intervención, y también la precisión con la que ha sido abordada la misma, lo cual va a estar en relación en cuanto a la cantidad de participantes que haya incluido cada estudio específico. De esta manera, podemos decir que no existe un sesgo de publicación cuando encontramos una gráfica de embudo como la que tenemos a la izquierda, mientras que si nos encontramos en un contexto como el que tenemos en la imagen de la derecha, podemos decir que existe un sesgo de publicación, ya que estaríamos encontrando estudios que tienen una tendencia a reportar cómo la intervención disminuye la posibilidad de presentar un evento específico. Esto también se evalúa de forma estadística a través de una prueba que se denomina el test de Egger. Sin embargo, de una manera gráfica también podemos tener nociones sobre ello. Y es por ello también que resulta muy importante dentro del desarrollo de las revisiones sistemáticas poder hacer una búsqueda de artículos en base de datos bibliográficas con un extenso catálogo de revistas científicas, ya que así podemos tener la certeza de que hemos incluido la mayor cantidad de estudios que evalúan la misma pregunta de investigación y tratar de tener una evaluación más realista sobre el sesgo de publicación. Otro componente importante dentro del sistema GRADE es la heterogeneidad de los estudios, que como hemos comentado se puede deber a distintos aspectos. Sin embargo, dentro del desarrollo de los metaanálisis, que es el proceso de síntesis cuantitativa, también tenemos una forma de estimar la heterogeneidad entre los estudios incluidos. Esto se denomina como la prueba de I cuadrado, que nos permite establecer mediante un porcentaje la heterogeneidad entre los estudios incluidos. Así, más allá de los puntos de corte, se nos plantea que cuanto mayor sea el porcentaje, mayor va a ser la heterogeneidad entre los estudios, lo cual nos establece que el hecho de compararlos va a ser un poco más difícil. De esta manera, la medida de efecto sintetizada entre todos estos estudios va a tener una menor certeza o menor confiabilidad. De esta manera podemos retomar las tablas SOF y entender mejor los criterios que disminuyen o aumentan el nivel de certeza de evidencia, ya que las tablas SOF son el proceso en el cual se culmina una revisión sistemática de metaanálisis, porque más allá de reportar una síntesis de las medidas de efecto o una síntesis cualitativa, también nos interesa establecer el nivel de certeza de evidencia.
para cada una de las conclusiones que se está estableciendo en esta revisión sistemática y metaanálisis. Y esto va a estar estrechamente relacionado con los diversos criterios que hemos explicado anteriormente, siendo el riesgo de sesgo, la heterogeneidad en los estudios, la amplitud del intervalo de confianza, la existencia o no de un sesgo de publicación y el valor específico de la medida de efecto. Así podemos establecer si es que esta conclusión a la que hemos llegado mediante nuestra revisión sistemática y metaanálisis tendrá una alta, moderada, baja o muy baja certeza. Y aunque el desarrollar una tabla soft puede parecer complicado, actualmente existen plataformas como GradePro que nos ayudan en la elaboración de este tipo de tablas para la síntesis de evidencias. Para ello simplemente debemos acceder a la página y crearnos una cuenta para poder utilizar todas las funciones de esta herramienta. Para poder utilizar la herramienta conocida como GradePro, simplemente debemos ingresar a la página gradepro.org y crearnos una cuenta. Una vez que hayamos hecho ello, podremos acceder a la herramienta donde podremos encontrar en un inicio diversas opciones dentro de la plataforma. Para esto simplemente podemos incluso utilizar estos tutoriales que nos enseñan a utilizar más opciones dentro de la misma plataforma, pero directamente nos vamos a enfocar en la tabla de resumen de hallazgos o tabla soft. Para ello simplemente debemos de verificar dentro de nuestra ventana a la opción de proyecto nuevo. Luego de nombrar el proyecto, simplemente debemos de darle clic y empezar a configurar la tabla SOP. Para esto, simplemente debemos de dar clic en la opción de añadir pregunta de manejo clínico. Así, dentro de la opción de pregunta de manejo clínico, podemos establecer como pregunta si debería utilizarse la intervención versus el placebo para pacientes con COVID-19 grave. Una vez guardada esta pregunta, podemos empezar a hacer la configuración de la tabla SOF, donde vamos a encontrar diversas opciones que hacen referencia a todos los componentes de la tabla de resumen de hallazgos, empezando con agregar un número de estudios específicos. Es importante también tener en cuenta aquí que podemos tener mayores detalles sobre cada uno de los componentes en la opción de información. De esta manera, poder tener mejores nociones sobre cómo completar la tabla. Para empezar a completar la tabla, lo único que debemos de hacer es dar clic en la opción de agregar desenlace. Y más allá de poder configurar todos estos aspectos, lo que debemos de empezar a hacer es rellenar todas estas cuadrículas de aquí debajo. De esta manera podemos empezar a enumerar los diversos estudios que vamos a incluir en la revisión sistemática, incluso configurando el diseño del estudio que estamos agregando, que en este caso podría ser un ensayo autorizado, el riesgo de sesgo, que para este caso podríamos incluso pedir más información sobre las limitaciones, si es que es un bajo riesgo de sesgo, bajo o incierto o no es tan grave. También en este caso lo que para efectos de la práctica podemos hacer es colocarlo como que no es un riesgo de sesgo considerable. En cuanto a la inconsistencia, también que no es serio, y la evidencia indirecta podemos colocarla como que no es serio, ya que en la mayoría de estudios primarios esto se hace de una manera bastante concreta y no tenemos que forzar la estructura de los datos para estimar una medida de efecto. En cuanto a la imprecisión, recordemos que hace referencia a la amplitud del intervalo de confianza. En cuanto a las otras consideraciones, esto hace referencia a los componentes que evalúan los niveles de certeza bajo el sistema GRADE que hemos estado revisando, como el sesgo de publicación, que en este caso podemos establecer que no ha sido detectado, si es que el efecto es grande, que en este caso podemos establecer que no, si es que los factores de confusión se han evaluado, que podríamos también decir que en este caso que no, y el gradiente de dosis respuesta. Adicionalmente, aquí nos establece un resumen de los resultados en cuanto al número de pacientes. En la intervención podemos colocar con el ejemplo que hemos visto en la parte teórica sobre cómo una intervención tiene una distribución de 100 pacientes que presentan el evento sobre 500 que están siendo evaluados, versus el placebo en donde existen 400 pacientes de un total de 500 que presentan el evento. En este caso nos va a establecer que el efecto no va a ser estimable, ya que tenemos que configurarlo hacia un odds ratio, que es lo que estábamos estimando en el ejemplo del componente teórico de esta serie de videos tutoriales. Así, estimamos, si recuerdan, un efecto de un odds ratio de 0.06 y un intervalo de confianza desde 0.05 hasta 0.09. De esta manera, más que la medida de asociación, también nos hace una estimación de la medida de efecto absoluto, establecida principalmente en cantidades absolutas de participantes, como 1000 participantes, 10.000 o similar.
teniendo una estimación de a cuántos participantes deberíamos atender para observar un determinado efecto en una cantidad específica de participantes. Y de manera automática, dentro de la tabla SOFG en la plataforma Grade Pro, se nos establece la certeza de evidencia. Adicionalmente, también podríamos colocar algún comentario adicional en cuanto a la importancia de este estudio que está siendo incluido en la revisión sistemática. Sin embargo, no lo vamos a hacer por este momento. De esta manera podríamos incluso seguir agregando más desenlaces o más estudios en nuestra tabla de resumen de hallazgos. Sin embargo, esto ya podría quedar como un ejercicio de práctica para todos los que estén interesados en esta herramienta, ya que, como podemos observar, la plataforma de Grade Pro nos ayuda bastante para este proceso de estructuración de tabla de resumen de hallazgos. Una vez culminado con el proceso de llenado de la tabla, podemos exportar la misma haciendo una configuración de manera específica en cuanto a los detalles. Finalmente, una vez descargada la tabla, podemos observar el resultado de la misma, la cual podríamos adjuntar directamente en nuestra revisión sistemática y metaanálisis que vayamos desarrollando. De esta manera hemos culminado con el tercer tutorial de revisiones sistemáticas y metaanálisis en salud. Les agradecemos su atención y en caso tengan alguna consulta o comentario adicional pueden escribirnos al correo de curso.herramientas.inb@gmail.com.